Bueno, siempre es un placer estar en este tipo de espacios. A mí en realidad lo que un poco me habían pedido, que es lo que yo creo que puedo hacer, es intentar aportar alguna reflexión sobre el papel de la construcción europea en todo este escenario, ¿no? En este contexto geopolítico que se explicaba ahora, y cómo hacerlo desde una perspectiva, digamos, naturalmente desde una perspectiva crítica. Una perspectiva crítica que, a mi juicio, debe partir de la idea de que en el imaginario emancipador circulan, desde hace mucho tiempo, digamos, diferentes imágenes de lo que es Europa. Esto me parece que debería ser el punto de partida. Hay, digamos, una imagen de Europa en la que Europa aparece efectivamente como, digamos, un instrumento de proyectos coloniales, como un instrumento de proyectos imperiales, como un instrumento de cobertura de concepciones etnocéntricas y finalmente racistas, como un instrumento, digamos, al servicio de la expansión del capitalismo global. Y junto a esta idea de Europa también circulan, me parece a mí, en el imaginario emancipatorio, bueno, digamos, nociones en las cuales Europa aparece como un posible antídoto frente a los nacionalismos xenófobos, donde Europa aparece como un posible escenario de solidaridad entre los pueblos, como, digamos, una mediación valiosa incluso para construir un cierto internacionalismo. Y todo eso está en la tradición emancipatoria, ¿no? Yo cuando escuchaba a Heriberto pensaba en esa era de la naturalización, ¿no? De la que se hablaba hace un momento, a comienzos del siglo XX, bueno, la discusión, bueno, que no fue discusión en esa época, pero concepciones como la del propio, dentro de la tradición crítica marxista, ¿no? La cuestión de Trotsky cuando hablaba de los Estados Unidos de Europa, o los recelos de Rosa Luxemburg cuando decía cuidado con esta idea de Europa que se acabe reduciendo a un simple espacio aduanero, ¿no? Aduanero común, alternativo a otros espacios. Ya hay una disputa, ¿no? Por el concepto de Europa y por lo que Europa puede ser. Y entonces yo creo que esa disputa también ha existido a lo largo de lo que ha sido el proceso de integración que comienza después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, me parece a mí que sí se podría, esto yo lo intentaba pensar en relación con la exposición que se hacía hace un momento, distinguir como entre dos grandes fases, una fase que coincide con el inicio del proceso de construcción europea, después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, que coincide con este, digamos, momento o de transición hegemónica o de hegemonía ideológica de los Estados Unidos, y una segunda fase que comienza, digamos, a abrirse a partir de los años 70 con la crisis del petróleo, se consolida en los años 80 y que en buena medida coincide primero con esta fase de globalización armada, la hegemonía de los Estados Unidos, que llega hasta la actualidad, esta nueva fase de crisis donde todas estas cuestiones en realidad se replantean, ¿no? Efectivamente, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, circulan, sobre todo en, digamos, en determinados ámbitos antifascistas, ideas de Europa que la presentan precisamente como eso, ¿no? Como una especie de concepto que convoca la idea de nunca más a las experiencias del nazismo y del fascismo, y también a la posibilidad de construcción de algo así como un espacio social y democrático, incluso socialista, de ámbito continental, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, en la Declaración de Filadelfia de 1944, que luego se va a convertir en el preámbulo de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Filadelfia, que ha sido recientemente evocada por un historiador como Josep Fontana, bueno, es una gran declaración, digamos, de paz y de democracia mundial, basada fundamentalmente en la limitación de la mercantilización de todos los aspectos de la vida, en la protección del mundo del trabajo, y es una declaración que se produce en un momento en que todavía no ha habido un reordenamiento, digamos, del régimen internacional que se consolida en la Guerra Fría, ¿no? Es como un pequeño momento de transición en el año 44, pertenecen a esa época también, por ejemplo, elementos simbólicamente importantes, el famoso manifiesto de Ventotene, de Alterio Spinelli y de Rossi. Spinelli, que es un personaje que tiene un cierto prestigio en el mundo institucional de la Unión Europea, era un militante del Partido Comunista Italiano que
había estado preso en las cárceles fascistas y había sido expulsado del Partido Comunista Italiano por su anti-estalinismo. Entonces, desde la cárcel, Spinelli con Rossi redactan este manifiesto, que es un manifiesto en defensa de una Europa antifascista y de una Europa socialista. Esto ya digo en los años 40, ¿no? Esto existe dentro de este imaginario. Claro, naturalmente que esto inmediatamente se ve interrumpido después de la Segunda Guerra Mundial, cuando queda claro, digamos, que ese dominio ideológico, digamos, de los Estados Unidos también va acompañado de un cierto predominio militar que se materializa en la creación de la OTAN en 1949. Y a partir de aquí, en realidad, el proceso de construcción europea va a parecer, digamos, muy vinculado a un proceso apadrinado por los Estados Unidos. Es decir, el proceso de construcción de la Unión Europea comienza a perder ese sesgo que tenía fuertemente antifascista y la idea de que Europa puede ser la posibilidad de construir una economía social, democrática, incluso socialista, más allá de los Estados nacionales, para convertirse en un proceso tutelado por los Estados Unidos, que intentan efectivamente que los dos grandes motores de ese proceso de construcción, Alemania y Francia, que lo fueron en el comienzo y lo siguen siendo hoy, actúen en realidad como, digamos, como estados dirigentes de un proceso que debe oponerse al bloque soviético. Es decir, ya eso es una idea en virtud de la cual la construcción europea parece muy vinculada a la necesidad de construir un espacio de contención de lo que significa el mundo, digamos, el mundo soviético y de su entorno, ¿no? Y entonces esto marca bastante, digamos, los primeros años del proceso de construcción europea. No se trata ya, en la visión dominante, de construir una Europa socialista, ni mucho menos. La visión dominante queda erradicada la posibilidad de construir una Europa socialista, pero sí, en cambio, asumir alguna forma de capitalismo social, de capitalismo regulado, en el que pueda convivir la creación de un mercado único, un mercado libre, basado en la libre competencia, que aparece muy claramente ya en el artículo 4 del Tratado de Roma, está este objetivo, ¿no? Pero que en ese momento se considera que puede ser relativamente compatible con un objetivo que también está en el Tratado de Roma, que es conseguir el proceso social y económico de los distintos integrantes de esa comunidad europea, digamos, incipiente, que comienza siendo una comunidad de solamente 6 países, y por lo tanto que estos objetivos se pueden relativamente compatibilizar, ¿no? Bueno, aquí, como digo, el padrinazgo de Estados Unidos es muy importante. Una persona como Jean Monnet, uno de los padres fundadores de ese proceso de construcción, era un empresario del mundo del coñac, ¿no? Ahora hay cátedra Jean Monnet, pero Jean Monnet era un hombre que no tenía demasiadas luces en realidad, pero era un empresario del coñac que tenía excelentes relaciones con John Foster Dulles, ¿no? Con el secretario de Estado de los Estados Unidos. Y no nos olvidemos que el papel de Alemania en la construcción, digamos, europea está íntimamente ligado al hecho de que Alemania, ya en los años 50, era un territorio ocupado por los aliados y que había podido, digamos, construir ese capitalismo, esa economía social de mercado, esa economía de capitalismo regulado, ¿no? Que era la que predicaban los ordoliberales alemanes, gracias a la presencia del Plan Marshall, ¿sí? Gracias a una intervención directa de los Estados Unidos que posibilitaba esto, ¿no? Naturalmente, en este contexto, los padres fundadores, digamos, del proceso europeo no eran, digamos, abiertamente neoliberales, mucho menos al contrario, digamos, participaban en una especie de relato funcionalista, en virtud del cual el proceso de construcción europea tenía que ser un proceso pequeño, limitado a determinadas áreas, ¿no? Agricultura, carbón, acero, gestionado técnicamente y dejando abierta la posibilidad de que eso pudiera dar lugar en el futuro a la construcción de principios de cohesión social en el ámbito supraestatal. Esto, digamos, estaba todavía en ese contexto en el imaginario. De hecho, la construcción europea aparece muy vinculada a una especie de, digamos, de reparto de tareas, en virtud de la cual Europa es un espacio de libre mercado, es decir, de libre circulación de mercancías, de capitales, de servicios, de trabajadores también, pero la libre circulación de trabajadores siempre subordinada
a la libre circulación de mercancías y de servicios, y son los estados los que se tienen que encargar de desarrollar las políticas sociales. Es decir, en esta primera fase que va desde, digamos, los inicios de la construcción europea en los años 60 hasta, digamos, los comienzos de la crisis del petróleo en los 70, etcétera, etcétera, el proceso de construcción europea es un proceso limitado a muy pocos estados, ¿no? Un proceso en el cual las instituciones europeas tienen competencias muy delimitadas en ámbitos muy restringidos, y, como ya digo, ese proceso de construcción de Europa no es incompatible con el desarrollo al interior de los estados de ciertas políticas, digamos, keynesianas, ¿no?, que permitan un cierto capitalismo social. Dicho de otra manera, el proceso de construcción europea en los años 50, 60 y 70 es compatible con la existencia dentro de Bélgica, Alemania, Francia, de estados capitalistas keynesianos más o menos robustos. No hay incompatibilidad entre lo que establecen los tratados europeos y lo que establecen, por ejemplo, las constituciones sociales de estos diferentes países, ¿no? Entonces se consagra un modelo de economía social de mercado, de capitalismo regulado, un modelo fuertemente tutelado en términos militares por Estados Unidos. Esto ya resulta claro, como digo, en la década de los 60, cuando De Gaulle, ¿no?, hay un intento por parte de Francia de oposición, hay un intento de autonomizarse militarmente de los Estados Unidos proponiendo un proyecto de defensa propio. Ese proyecto fracasa y a partir de ese momento se impone eso que Perry Anderson, digamos, denuncia de manera tan provocadora, pero por muchos visos de realidad, que es que ningún partido político de Europa que, digamos, públicamente manifieste su oposición a la organización del Tratado del Atlántico Norte puede llegar a ser un partido de gobierno dentro del ámbito europeo, ¿no? Quedan fijadas, digamos, esas reglas, esa especie de combinación, una cierta, digamos, tutela militar, una economía y un reparto de tareas en el cual Europa es una especie un espacio de libre mercado, y los estados pueden construir economías sociales relativamente limitadas, ¿no? Naturalmente, todo esto es sacudido en los años 60, a fines de los años 60, cuando se producen los grandes movimientos del 68 en Francia, pero también en Italia, ¿no?, el mayo francés, el otoño caliente italiano. Eso sacude, digamos, a muchos de los países que forman parte todavía de ese núcleo de 6 países que conforman las comunidades, y esto naturalmente tiene un impacto relativo en el proceso de construcción europea. El 68 es el año de los procesos, digamos, de descolonización, es, digamos, el momento en el que se refleja el proceso de Vietnam, las luchas anticoloniales, el prólogo de Sartre a los condenados de la tierra de Frank Fanon, donde irrumpe con fuerza el movimiento feminista, donde comienzan a criticarse los límites en términos ecológicos de ese modelo de capitalismo keynesiano fuertemente fordista sobre el cual se asienta el bienestar europeo, que es al mismo tiempo un modelo energéticamente, digamos, muy complejo, ¿no? La dependencia energética, la dependencia del modelo social europeo de la energía nuclear, o su fragilidad energética, que es una cosa que, digamos, en realidad la vemos ahora, ¿no?, con claridad, y que en esa época no era denunciada de una manera tan amplia, ¿no? Digamos, en ese momento, digamos, todo ese proceso tiene una cierta influencia en la construcción europea. Los años, o finales de los años 60 e inicio de los 70, son los años en que se aprueban las directivas europeas más avanzadas en materia social, algunas directivas avanzadas en materia, por ejemplo, medioambiental, que en parte son conquistas y en parte son concesiones a todas esas movilizaciones sociales que están teniendo lugar en diferentes sitios de Europa, y que generan, ya digo, una visión contradictoria del europeísmo. Pensemos en el caso español, ¿no? El efecto que tienen los movimientos del 68 hace que incluso en el caso español haya, digamos, un cierto, una cierta, no sé si euroentusiasmo, ¿no?, pero en los años 60 todavía el europeísmo es visto como una posible salida a la larga noche del franquismo, a lo que significa, en fin, la dictadura, y por lo tanto ese imaginario europeísta tiene un papel importante que lo va a tener luego en las décadas subsiguientes, y que todavía parcialmente se ha ido deteriorando, pero naturalmente lo ha tenido hasta relativamente hace poco tiempo, ¿no?
Todavía en el año 1973, o sea, dentro, digamos, de este primer ciclo, no es casual que se produce la primera ampliación del proceso de integración europea, se incorporan el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. Esto es importante porque el proceso de construcción europea giraba, sobre todo, en torno a Alemania y Francia, como ha girado siempre. Pero el Reino Unido siempre ha sido un protagonista importante, ¿no? Que ha tenido un pie adentro y un pie afuera dentro de ese proceso. También es interesante ver la evolución incluso de la propia izquierda británica respecto del proceso de integración, ¿no? Una posición de franca oposición en un primer momento, luego hay un referéndum en el Reino Unido para decidir si se ingresa o no a las comunidades, ¿no? Una parte de la izquierda defiende el voto a favor y una parte defiende el voto en contra. Finalmente se acepta la integración del Reino Unido a las comunidades europeas, pero todavía cuando se produce en el año 63, los ecos del 68 son fuertes. Se llega a aprobar una declaración de Copenhague en la cual se habla de una identidad europea que aspira a tener una cierta autonomía de los Estados Unidos. Entonces, digamos, un efecto parcial de los años 70, pero rápidamente se produce la crisis del petróleo, el ascenso del gobierno Thatcher en el Reino Unido, el ascenso del gobierno Kohl, ¿no? Ya en los tempranos años 80, el fracaso, digamos, del programa anticapitalista con el que François Mitterrand llega al gobierno en Francia. Es decir, hay como una limitación de los intentos de radicalizar en un sentido socialista el proyecto, digamos, europeo, y se entra progresivamente en una fase neoliberal que se produce todavía en un marco donde se podría decir que la hegemonía es relativamente ideológica, ¿no? No estamos todavía, ¿por qué? Porque estamos todavía en el mundo bipolar, ¿no? Todavía existe la Unión Soviética en ese contexto. Ese giro neoliberal y, digamos, tecnocrático tiene un primer punto de inflexión, que es el Acta Única Europea, ¿no? Del año 1986. Es importante porque el Acta Única Europea lo que viene a hacer es a consolidar lo que podríamos llamar la obsesión liberalizadora del proceso de integración. O sea, con el Acta Única Europea queda muy claro que el proceso de integración se basa en otorgar a las libertades de mercado, es decir, a la libre circulación de mercancías, de servicios y de capitales, la categoría de derechos fundamentales en ese ordenamiento jurídico, económico que se está construyendo en Europa. Y que ya no afecta solo a 6 países. Y ya estamos en una Europa de 9 países, ¿no? De 9, que pasa luego a convertirse en 12 con el ingreso de Grecia, de Portugal, de España, que va asumiendo, en el cual las instituciones europeas van asumiendo cada vez más competencias, y establecer como obsesión, o sea, colocar en la centralidad la libre circulación de mercancías, de capitales y de servicios, quiere decir que cada vez hay más incompatibilidad entre el desarrollo del proceso de construcción europea y el mantenimiento de esos estados sociales keynesianos al interior de los países, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque si la libre circulación de mercancías y la libre circulación de servicios son considerados derechos fundamentales, digamos, prácticamente intocables, eso quiere decir que cualquier límite a la libre circulación de mercancías y de servicios en términos de oposición a privatizaciones, regulaciones laborales exigentes, etcétera, etcétera, es un incumplimiento del derecho de competencia comunitaria, ¿no? Y esto comienza a construirse en los años 80. Aquí, naturalmente, el euroentusiasmo todavía no ha remitido. Pensemos en el caso del ingreso español a las comunidades europeas, que se produce en un contexto en el cual pesa mucho todavía la idea de que esto supone una salida del franquismo. Cuando se vota en las Cortes Generales, ahora lo estábamos comentando con Jaime, yo estoy prácticamente seguro que solamente el representante de HB vota en contra del ingreso, el resto, incluso todas las fuerzas de izquierda, votan a favor de la ratificación del Acta Única en el año 86, es decir, que prácticamente no hay división dentro de la izquierda con representación institucional, pero el Acta Única del año 1986 significa en buena medida, digamos, una especie de carpetazo a la idea que todavía estaba viva en los años 70 de que era posible construir un espacio europeo
social, democrático, incluso socialista democrático, con cierta autonomía frente a los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, mencionaba Spinelli al comienzo, que es uno de los autores de esta famosa Manifiesto de Ventotene. Pues Spinelli muere por esa época. Spinelli hoy tiene su nombre en el frontispicio de una de las entradas al Parlamento Europeo, es una especie de prohombre de Europa. Y sin embargo, cuando Spinelli muere, poco después de haberse aprobado el Acta Única, dice: la montaña ha parido un ratón, ¿no? Es decir, para las aspiraciones que teníamos los antifascistas de lo que podía ser Europa, realmente el Acta Única queda muy por debajo de todo esto. Pero con todo el Acta Única, lo que decíamos es un texto de los años 80. En los años 80, la aprobación del Acta Única tiene un correlato luego desde el punto de vista de las normas que se aprueban en el ámbito europeo. La década de la segunda mitad de los 80 y de todos los 90 es la década de la aprobación de todas las grandes directivas europeas de liberalización de sectores claves del mercado, de telecomunicaciones, de servicios. Es la época, además, donde se desarrolla la jurisprudencia más privatizadora del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Como el proceso de integración europea se percibe a sí mismo como un proceso de construcción simplemente técnico, tecnocrático, Europa no aspira a tener una institucionalidad democrática, solo lo hace parcialmente. Pensemos que el sufragio universal directo al Parlamento Europeo se instituye en el año 1979, pero todavía hay una visión de que Europa tiene que cumplir funciones técnicas, puramente en determinadas áreas. Pues eso hace que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas tenga un protagonismo desmesurado en ese proceso de construcción que ya es muy visible en los años 80, ¿no? Hay un libro de un jurista conservador, pero muy lúcido, portugués, que se llama We the Court, ¿no? Nosotros el Tribunal, que es un libro que lo que viene a hacer es a parafrasear la frase del preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos que dice nosotros el pueblo. Y lo que quiere decir con esto es que el verdadero actor constituyente de ese proceso de construcción claramente neoliberal es el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que ya vamos a ver cómo aparece en estos últimos años, digamos previos a la crisis sistémica, pero ya aparece fuerte en estos años de agudización de las políticas neoliberales, ¿no? Por lo tanto, estamos en los años 80. Claro, luego se produce un segundo punto de inflexión que ya coincide, diría yo, en términos geopolíticos, con la aparición de este nuevo ciclo hegemónico o con la aparición de este nuevo periodo de globalización militarizada, ¿no? Que es la aprobación del Tratado de Maastricht, ¿no? La aprobación del Tratado de Maastricht que se produce en el año 92. Claro, la aprobación del Tratado de Maastricht ya corresponde a un mundo que ha dejado de ser bipolar, a un mundo posterior, digamos, a la caída del muro de Berlín, y que curiosamente es también un momento, digamos, es un momento interesante porque la caída del muro de Berlín también activa dentro del imaginario europeísta la idea de que ahora sí, ¿no? Ahora sí, sin todas las constricciones que suponía la Guerra Fría, era posible construir una ciudadanía europea. Era posible reactivar la idea de una Europa social, de una Europa socialista. Esto tiene mucho peso dentro del imaginario socialdemócrata de la época. Aquí aparece una figura como la de Jacques Delors, que es un católico social y que es uno de los adalides de esta idea de la Europa social, que teóricamente se va a poder construir con el Tratado de Maastricht precisamente porque ya no existe ese mundo bipolar. Bueno, pues así, esa idea en realidad fracasa estrepitosamente. Porque el Tratado de Maastricht, digamos, lo que hace es sumar a la obsesión liberalizadora que había supuesto el Acta Única, la obsesión monetarista. Que es una novedad, porque la obsesión monetarista está más estrechamente vinculada a la crisis actual. ¿Qué supone esa obsesión monetarista? Bueno, supone que ya no es suficiente, ¿no?, pensar Europa como un espacio de unión aduanera, de libre circulación de mercancías, de capitales y servicios, sino que hay que pensar en la Unión Monetaria Europea. Y pensar en la Unión Monetaria Europea supone introducir una serie de criterios de convergencia europea que sean comunes a todos los países. Esos criterios de convergencia, que luego se van a plasmar en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 1997, son los que van conformando esa especie de marco constitucional que está vigente hoy.
y cuyo agravamiento hemos visto en estos días con este último acuerdo para aprobar un nuevo pacto de estabilidad. ¿En qué consiste, digamos, ese paso que se da? Bueno, consiste en decir, ahora el proceso de integración europea, que es un proceso que ya no es ni de 6, ni de 9, ni de 12 países, sino que ya va a ser un proceso de 15 países, lo que tiene que intentar hacer es construir una unión monetaria basada en los principios que no pueden ser discutibles por los Estados miembros, que son la reducción prácticamente a cero del déficit, la contención de la deuda pública, la reducción prácticamente a cero, digamos, de la inflación. 3 principios son principios muy importantes, que son los que están en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Claro, naturalmente esto genera una pequeña crisis dentro del propio proceso de construcción. Aquí el Reino Unido se queda fuera, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hasta los neoconservadores británicos, por ejemplo Margaret Thatcher, se opone radicalmente, le parece que el proceso de unificación monetaria es una locura para el Reino Unido, por lo que supondría de concentración, digamos, de poder en el Bundesbank alemán, porque el proceso de unificación monetaria ya está pensado muy en función de los intereses concretos de Alemania, ¿no? Entonces en este momento el Reino Unido queda fuera de ese proceso. También, digamos, quedan fuera de ese proceso muchos otros estados que advierten muy rápidamente que la consagración de esa obsesión monetarista no va a ser neutral en términos políticos. Y que aquí la tensión entre el modelo de integración europea y la viabilidad de políticas sociales en los Estados miembros va a ser prácticamente imposible. ¿Por qué? Bueno, porque el establecimiento de criterios de eliminación del déficit, que es lo que estamos viendo ahora, generan una presión enorme para la producción de recortes sociales, para las privatizaciones. Los límites, digamos, al endeudamiento obligan a los estados o bien a aplicar una política fiscal progresiva o bien, digamos, a endeudarse excesivamente. Y esto crea una discusión muy importante en países, digamos, centrales del proceso de integración. Bueno, digamos, nos olvidamos de esto, pero en Francia se celebra un referéndum sobre el Tratado de Maastricht y ese referéndum es ganado por el sí al Tratado de Maastricht por aproximadamente el 51% contra el 49% de los votos. En ese mismo momento se hace un referéndum sobre el euro en Dinamarca y en Dinamarca se vota no al euro. Algunos países escandinavos, como por ejemplo Noruega, que habían conseguido en condiciones muy particulares desarrollar modelos de Estado social relativamente robustos, deciden no sumarse a ese proceso de integración. Por lo tanto, eso genera, digamos, una cierta crisis, ¿no? Ya Maastricht, digamos, genera una cierta división incluso dentro de las izquierdas. Recordemos ahora una vez más lo que pasa en el caso español, donde aquí sí hay una división mucho más explícita, ¿no? Donde hay un sector, con esto se visibilizó mucho en la discusión que hubo en Izquierda Unida, ¿no? Donde hubo un sector que, digamos, apoyaba el Tratado de Maastricht porque consideraba que la unión monetaria era un paso adelante, porque protegería a la economía española de los ataques especulativos, porque tenía una serie de beneficios. Eso generó como una división interna, pero ya digo, produce dentro del imaginario de diferentes fuerzas de izquierda, bueno, la reproducción de algunas disidencias en torno a la idea de Europa que hay que construir. Sin embargo, digamos, el Tratado de Maastricht se aprueba. El Tratado de Maastricht tiene un impacto, ya digo, inmediato, muy contundente en las economías de los países que pasan a conformar o que pasarían a conformar luego la zona euro, que una vez aprobado el Tratado de Maastricht comienzan a adaptar sus economías a esos criterios de convergencia, ¿no? A los criterios de práctica eliminación del déficit, de reducción del volumen de deuda, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace eso en los años 90 sin que esto produzca un colapso social enorme? Esto produce grandes conflictos sociales, ¿no? En Francia se produce una gran presión para la privatización de servicios públicos, las grandes huelgas europeas y francesas de los años 90. En el caso español se produce una gran presión, por ejemplo, para la flexibilización del mercado laboral, la gran contrarreforma laboral del Partido Socialista de 1994, pero, digamos, eso no produce un colapso social tan profundo porque el propio proceso de integración permite, digamos, algunas salidas compensatorias. ¿Cuáles son esas salidas? En un grado, digamos, mínimo, pero que juega algún tipo de papel,
Ya a partir de los años 80 se habían introducido algunos mecanismos compensatorios, fondos estructurales, fondos de cohesión, que representan, digamos, un porcentaje, un volumen, digamos, mínimo en un presupuesto europeo muy escaso. El presupuesto europeo nunca ha llegado a representar más del 1% del Producto Interno Bruto de los países miembros. Pensemos que en Estados Unidos el presupuesto de todo el Estado, de la Reserva Federal, representa el 20% del Producto Interno Bruto de los diferentes estados, pero esos fondos de cohesión, esos fondos de compensación, desarrollan un pequeño papel de colchón frente a esas políticas privatizadoras que se imponen, digamos, en Europa. Fondos de compensación que ya no van a existir cuando se incorporen los países del este, que esto es muy importante para explicar por qué los países del este también hoy se están convirtiendo en estos estados ingobernables, por qué los índices de desafección respecto al proceso de integración son tan altos. Pero Europa promete más cosas. Por ejemplo, promete, digamos, un apoyo político y diplomático a salidas neocoloniales de los Estados miembros. Esto es muy, digamos, claro en el caso, por ejemplo, del papel que tras la caída del muro de Berlín tuvieron las empresas francesas y alemanas en los países del este, ¿no? Cuando cae el muro de Berlín, se produce una operación neocolonial realizada en buena medida por empresas francesas y por empresas alemanas en los países del este, que pasan de economías, digamos, burocráticas dirigidas a sistemas de capitalismos mafiosos que abren las puertas a procesos de privatización donde estos países del núcleo europeo tienen un papel importante. Y pasa parcialmente también en el caso español. Estamos hablando de un Estado que forma parte de la periferia europea, que tiene una economía que no está preparada para asumir esos criterios de convergencia tan estrictos que suponía Maastricht, pero que ve cómo la Unión Europea le ofrece apoyo diplomático, apoyo, digamos, incluso político, militar en un cierto sentido, en último término, por ejemplo, para realizar operaciones económicas en América Latina, para celebrar acuerdos de libre comercio favorables al interés de sus empresas. Esto es en los años 90. Es decir, coincide con un momento de procesos neoliberales en América Latina que hace que muchas empresas, que son Repsol, Endesa, entren precisamente en estos países y salgan relativamente las debilidades, por ejemplo, energéticas que tenía el modelo y que continúa teniendo el modelo productivo español, ¿no? Bueno, esto ya digo pasa en los años 90. Aquí naturalmente también el proceso no es lineal, ¿no? Hay algunos intentos de cuestionar esa tendencia exclusivamente neoliberal. Algunos de esos intentos se escenifican en el año 1997 con el Tratado de Ámsterdam. El Tratado de Ámsterdam es interesante por la siguiente razón, ¿no? Acta Única Europea, Maastricht y luego tenemos Ámsterdam en el 97. Cuando se aprueba el Tratado de Ámsterdam, de los 15 países que forman parte de la Unión Europea ya en ese momento, 12 están gobernados por partidos socialdemócratas. Por lo tanto, Ámsterdam es una oportunidad de corregir, en cierto sentido, en este imaginario socialdemócrata, lo que se considera esa deriva neoliberal del proceso de integración. Y sin embargo, el Tratado de Ámsterdam también se salda en un fiasco, en buena medida, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente se incorporan algunos protocolos sociales, algunas cartas sociales que tienen un valor, digamos, declarativo, pero que en ningún caso llegan a compensar lo que ya forma parte del núcleo duro de ese proceso de integración, ¿no? Que, como ya digo, es convertir a las libertades de mercado en auténticos derechos fundamentales que pueden limitar incluso el alcance de los derechos sociales en los Estados miembros, y la incorporación de este corsé monetarista que no se aplica a todos los Estados miembros, pero que en aquellos estados en los que se aplica, digamos, genera presiones, digamos, antisociales muy fuertes, que son compensadas en parte, ya digo, por esos fondos de cohesión, por esos fondos estructurales, por el apoyo a procesos neocoloniales fuera de la frontera, y por otro elemento muy importante, que es el elemento del endeudamiento privado. Es decir, cuando el Tratado de Maastricht dice usted tiene que tener un déficit estructural no mayor del 3% del PIB, no puede endeudarse más allá del 60% del volumen de su deuda, en buena medida está forzando a aquellos estados que no sean Alemania y que no sean Francia a que recurran al endeudamiento privado. Y el endeudamiento privado
opera en realidad como un sustituto de las políticas sociales que dejan de aplicarse. El caso español, digamos, es prototípico en este sentido, pero también lo es el caso de los Estados Unidos. Es decir, la introducción de los criterios de convergencia de Maastricht coincide con la aprobación por parte de la gestión Clinton de todas las leyes de desregulación financiera que están en buena parte en el origen de esta crisis que va a estallar en el año 2008. Y en Estados Unidos por eso se produce un proceso similar al que se produce, digamos, en el caso español, ¿no? Hay un proceso muy fuerte de reducción de gasto social, hay un proceso muy fuerte de privatización que se solventa parcialmente con el recurso, digamos, al endeudamiento privado, sobre todo al sobreendeudamiento privado, que genera una especie de ilusión de acceso, ¿no?, a derechos sociales que en realidad no se garantizan como políticas sociales. Yo no tengo acceso al derecho a la vivienda, pero puedo sobreendeudarme, hipotecarme y tener un acceso que me hace sentir propietario, al menos, digamos, durante un tiempo. Bueno, pues esto está, digamos, íntimamente ligado al proceso de construcción europea. Proceso de construcción europea que en este segundo punto de inflexión, digamos, que es el que se inaugura con Maastricht, comienza a plantearse un dilema muy importante, y es qué hacer con esos países del este, ¿no? Ha caído el muro de Berlín. Europa durante mucho tiempo, cuando ha actuado como espacio de contención del bloque soviético, el discurso que ha lanzado es que Europa es el espacio de los derechos, de las libertades, y por lo tanto hay que hacer algo con esos estados del este. Y se genera el famoso debate, la famosa discusión entre la profundización del modelo de integración o la ampliación del modelo de integración. Y aquí entramos en un tercer punto de inflexión que es muy importante. Acta única, Maastricht, proceso de ampliación al este. Y el proceso de ampliación al este es clave, porque el proceso de ampliación al este significa muchas cosas. Digamos, en el plano económico significa una operación que permite herir de muerte a los elementos que todavía quedaban más o menos vivos de los modelos sociales europeos. Porque el ingreso de los países del este en condiciones de desindustrialización, de destrucción de las prestaciones sociales que existían en esos países, etcétera, etcétera, es un instrumento, una punta de lanza para la expansión del dumping social por toda Europa, ¿no? Para la introducción de un poderosísimo ejército de reserva que lo que hace es presionar a la baja las regulaciones laborales, las regulaciones sociales en el resto de países europeos, y que introduce también, digamos, una cuña xenófoba que todavía en parte, digamos, estamos viviendo hoy, ¿no? No nos olvidemos que a los países del este se les obliga a entrar, a incorporarse al proceso de integración sin siquiera los mecanismos compensatorios de los cuales habían gozado países como Portugal, España o Grecia. Cuando se produce el ingreso de los países del este, ya prácticamente el presupuesto europeo sigue siendo el mismo, cuando se han incorporado, digamos, más de una decena de países nuevos, y por tanto el volumen de los fondos de compensación, de los fondos estructurales, se ha reducido de manera dramática. Por lo tanto, aquí hay una cuña en términos sociales, pero también hay una cuña en términos militares, porque la gran mayoría de los países del este que se incorporan a la Unión Europea previamente son forzados a incorporarse a la OTAN. Bueno, forzados, sus gobiernos se incorporan voluntariamente en realidad a ese proceso. ¿Sí? Antes de ser miembros de la Unión Europea son miembros de la OTAN. Y por lo tanto Estados Unidos también se asegura con eso que el proceso de incorporación, de ampliación al este, neutralice cualquier intento de desarrollar el modelo europeo en un sentido que compense esa orientación neoliberal. ¿Sí? Todavía en ese momento en Europa, la socialdemocracia, lo que hay a la izquierda de la socialdemocracia, plantea la necesidad de impulsar una armonización al alza de los estándares europeos, armonización fiscal, armonización de las regulaciones laborales. Lo que viene a hacer la ampliación al este es hacer estallar todo eso por el aire, ¿no? En realidad, a partir de entonces, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas va a desarrollar toda una jurisprudencia que lo que viene a decir es que cualquier intento de homologar las condiciones laborales, salariales de los trabajadores y trabajadoras que provienen de países del este a los estándares más altos de los países centrales, digamos, del proceso de construcción, constituyen un obstáculo a la libre circulación de capitales, de mercadería, de mercancías y de servicios. Es decir, constituyen una limitación desproporcionada, dice el Tribunal de Justicia, a la libertad de establecimiento.
De hecho, hay una famosa sentencia del año 2007 del Tribunal de Justicia, la sentencia en el caso Laval, en la cual dice que la petición de unos sindicatos nórdicos de equiparar los salarios de trabajadores de una empresa que tenía sede en un país del este, en Letonia era en este caso, el intento de equiparar esos salarios a los salarios suecos, me parecía que era en el caso Laval, constituye, ya digo, un obstáculo inadmisible a la libre circulación de servicios, ¿no? Por lo tanto, el ingreso de los países del este, ya digo, es muy importante desde este punto de vista, pero también viene a reforzar, digamos, el papel subordinado de la política exterior europea a los Estados Unidos. Se consolida también una cierta política xenófoba a partir de aquí. Después de la aprobación del Tratado de Maastricht, durante un cierto tiempo, cuando se produce la discusión sobre la ciudadanía europea, también hay una cierta discusión sobre la necesidad de extender esa ciudadanía europea a las personas de países no comunitarios, ¿no? Se genera, digamos, también en el debate social la idea de que la discusión sobre la ciudadanía europea es una oportunidad para desvincular la idea de la ciudadanía de la idea de nacionalidad, y que por lo tanto es posible construir, ¿no?, una ciudadanía europea basada en la residencia, en la idea de que los que están en un lugar son de ese lugar. Bueno, las instituciones europeas coquetean con esta idea en los años 90, en la Declaración de Tampere, etcétera, etcétera, pero finalmente esta idea no solo no es la que se impone, sino que a lo largo de los años 90 lo que observamos es un endurecimiento progresivo de las diferentes normativas europeas relativas a la inmigración, o que están vinculadas a la inmigración, ¿no? Digamos, el control de visados en Europa, la vinculación de la inmigración a las políticas de lucha contra la delincuencia, las políticas de lucha antiterrorista. Estamos en los años 90, ¿no? Todavía no hemos llegado a 2001, ¿no? Pero, digamos, se produce un retroceso muy fuerte en ese sentido, ¿no? Bueno, claro, a partir de aquí comienzan a pasar cosas. Comienza a haber, como decía en este momento, también una cierta desafección con el proceso de integración europea. Una desafección que comienza a hacerse en términos de euroescepticismo, de eurofobia y también de euroalternativismo. Aquí las oposiciones que genera el proceso de integración combinan estos diferentes elementos, ¿no? Ya cuando se produjo el debate sobre el Tratado de Maastricht en Francia, las fuerzas que se oponían al Tratado de Maastricht lo hacían en clave de proyecto alternativo de Europa, pero también en términos de desconexión y de repliegue nacional, ¿no? De repliegue nacional, de nueva introducción de proteccionismo. Es decir, esto ya está en ese debate de los 90. Cuando se produce la guerra de Irak, en el año 2003, digamos, las movilizaciones que se generan como consecuencia de la guerra de Irak hacen también que una parte importante de la izquierda se entusiasme con la idea de la aparición, del surgimiento de una opinión pública europea, que serían, digamos, estaría encarnada en estas movilizaciones, digamos, contrarias a la guerra, que podrían impulsar una idea de Europa alternativa. Eso coincide con la propuesta por parte de las instituciones europeas del famoso Tratado Constitucional Europeo. Es decir, se toma conciencia de que hay un déficit de legitimidad en Europa y se intenta salir de ese déficit proponiendo como una salida constitucional, una salida constituyente. Esto produce nuevamente una discusión importante dentro de la izquierda, ¿no? Aquí tenemos voces que van desde Habermas hasta Negri, que consideran que esto es una oportunidad para, digamos, superar las construcciones del Estado Nacional y construir un espacio europeo alternativo. Y en cambio, otra parte de la izquierda denuncia esta operación como una operación, digamos, de maquillaje, que lo único que quiere hacer es blindar formalmente lo que el proceso de integración había sido, por lo menos a partir, digamos, del Tratado de Maastricht. Bueno, como nosotros sabemos, este proceso, este intento de imponer el Tratado Constitucional fracasa en Francia, fracasa en Holanda, fracasa por razones ideológicas contradictorias, aunque en términos sociológicos todo indica, digamos, que hay un dato que es innegable, y es que las voces contrarias al proceso de integración se reclutan sobre todo entre las capas populares, entre las capas más jóvenes, por razones, ya digo, ideológicas muy contradictorias. A partir de aquí, digamos, ¿qué es lo que ocurre? Se abre una crisis
Se abre una crisis que, sin embargo, es una crisis que es neutralizada muy rápidamente por los sectores dominantes en Europa, porque se producen dos cambios fundamentales del ciclo político en Francia y Alemania, que son el triunfo de Sarkozy y el triunfo de Angela Merkel. Que lo que propone, digamos en este caso especial, es salir de esa pequeña crisis que se abre en el proceso de integración europea, abandonando las veleidades constitucionales, aparcando el proyecto de un tratado constitucional europeo y recogiendo el 90% de lo que planteaba el Tratado Constitucional Europeo en el Tratado de Lisboa, que lo que hace básicamente es confirmar el rumbo neoliberal, tecnocrático, militarista que la Unión Europea tenía en ese momento. Y aquí entramos también en un pequeño cambio de ciclo, porque básicamente son las fuerzas de derecha las que hegemonizan casi todas las instituciones europeas. Durão Barroso en la Comisión, Merkel en Alemania, Sarkozy en Francia, un tribunal de justicia muy conservador. Y aquí tenemos, entre el año 2005-2006 y el estallido de la crisis de 2008, una ofensiva de la agenda neoliberal en toda Europa, con directivas de liberalización de servicios, directiva de ampliación del tiempo de trabajo, la directiva de retorno, conocida como directiva de la vergüenza, que aumenta exponencialmente hasta 18 meses el tiempo en que una persona migrante puede estar detenida en un centro de internamiento, la jurisprudencia más regresiva del Tribunal de Justicia priorizando las libertades de mercado, hasta que se produce el estallido de la crisis en 2008. Esto genera una pequeña, digamos, amago de corrección o de replanteamiento del modelo, es cuando Sarkozy habla de la refundación del capitalismo, etcétera, etcétera, pero que muy rápidamente es reconvertido, ¿no?, en un sentido que lo que hace es, digamos, profundizar el poder dentro del proceso de integración de, bueno, digamos, de distintos actores, pero sobre todo de la banca alemana, de la banca francesa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos a partir de entonces? Bueno, es, digamos, una profundización de ese corsé monetarista que ya se había establecido en Maastricht, ¿no? Pacto del euro hasta el pacto de estabilidad que se ha discutido en estos días, que lo que está proponiendo en realidad es, digamos, endurecer todavía más esos criterios que ya se habían establecido en Maastricht. Ya no basta con que el límite de déficit, que era un límite que había sido ampliamente incumplido, sea del 3%, sino que se plantea un límite del 0,5%, ¿no?, que para las economías periféricas supone, digamos, una gran locura. Bueno, para ir cerrando, digamos, el discurso, esto sabemos, digamos, lo que ha generado un gran problema dentro del propio proceso de integración, que pone de manifiesto muy a las claras que nunca ha existido un espacio europeo homogéneo, que ha habido centro y periferia dentro del propio proceso de integración europea, por lo tanto que hay cierto mito de cómo se ha construido la idea de Europa y la idea de somos europeos, que se está resolviendo por un lado con la profundización de ese corsé liberalizador, de ese corsé monetarista generado desde el Acta Única, luego con Maastricht, consolidado con el Tratado de Lisboa, pero que eso está generando al mismo tiempo fuerzas centrípetas dentro del proceso de construcción, ¿no? Nuevas tendencias al nacionalismo xenófobo, enfrentamiento, digamos, críticas xenófobas contra las poblaciones de los países periféricos, entre Alemania, digamos, y Francia, y todo eso en un contexto donde, como decíamos, se produce estamos ante posiblemente una nueva transición, ¿no?, hegemónica, donde aparecen los BRICS, donde aparece, digamos, el papel de China, donde tampoco la situación de los países de América Latina es la misma, ¿no? Por lo tanto, eso pone en cuestión algunas de las políticas, por ejemplo, neocoloniales que se utilizaban para compensar el efecto de las políticas privatizadoras en Europa, se cuestiona el papel de las petroleras en América Latina, se cuestiona el papel de las, digamos, de las empresas en materia de gas, etcétera, etcétera, pero también es verdad, porque esto también está ocurriendo, se produce una nueva oportunidad para que sectores económicos que, digamos, fracasan con el estallido de la crisis, como en el caso